Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Son las 8:05 de la noche, hoy es el día miércoles 19 de mayo. Estamos en la Virtual Session Learn Activity 2. English That Works for es el nivel en el que estamos nosotros matriculados. Y en este momento estamos en Activity 2, que va desde el día 18, del día de ayer, hasta el día 24 de mayo, que es el próximo lunes. Bueno, bienvenidos todos a esta sesión virtual. Estamos pendientes de socializar y de resolver las dudas que tengan ustedes en esta sesión virtual. ¿Socializar qué? Vamos a socializar las evidencias que tenemos para esta semana, estos 7 días, que son, como ustedes ven, 4 evidencias. Vamos a ir a la sala para saludar a las personas que están allí. Bienvenidos. Entonces, está por aquí Paola, está Lina, por acá está Camila Díaz, Lina Pineda, Paula Adrada, Paola Niño, Claudia Catherine Rojas, Jonathan Guerra, Lady Tatiana, Liz Daza, Johan Hurtado y Sharik Pérez. Son los que puedo ver por acá. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Excelente, me alegra mucho que estén bien. Bueno, la idea del día de hoy es socializar las evidencias que nosotros vamos a presentar durante esta semana. Entonces voy a preguntar de pronto por sus inquietudes al comienzo y luego vamos a ir a una presentación que tengo preparada para el día de hoy. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla para solucionarla. Quizás su pregunta sea la misma duda que tiene otro compañero y por medio de esas preguntas se puede solucionar inconvenientes, se pueden facilitar las cosas. Entonces, los escucho si tienen alguna pregunta para hacer. Bueno, simplemente es abrir el micrófono y hablar nada más. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Por aquí tengo una humilde presentación para ustedes. Mm, Entonces estamos aquí, esta es la presentación, la que les estaba haciendo ahorita, está el día de hoy, cuál es la sesión que estamos llevando a cabo, cuál es el nivel en el que estamos matriculados, la unidad en la que estamos trabajando y de cuándo a cuándo va esa unidad. Va desde el día martes 18 de mayo hasta el día lunes 24. Bueno, entonces para esta semana les decía, tenemos 4 evidencias. La primera se llama Forum Talking About My Interests. Al foro debemos decir algo sobre nuestros intereses, como dice el título. Pero ahorita vamos a explicar pues cómo corresponde, a qué corresponde ese interés y cuál es el tipo de material que vamos a manejar para poder hacer la evidencia o para poder presentar la tarea de forma adecuada. Y luego, en segundo lugar, tenemos una actividad interactiva que se llama The Fortune Teller. The Fortune Teller debemos hacer un trabajo dentro de la plataforma que está incluido dentro de ella y no hay necesidad de descargar nada. En la tercera debemos hablar sobre un pueblo o una ciudad perfecta para nosotros, el pueblo o la ciudad perfecta, o el municipio perfecto. Y por último es quién quiero ser yo. Entonces esas son las 4 evidencias que debemos presentar el día de hoy. Entonces ustedes van a participar activamente, espero yo, en la socialización de estos trabajos. Sin más, sin más. Bueno, quisiera saber si alguien tiene preguntas hasta este momento. No, ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con Talking About My Interests. Mm, Esta actividad tiene que ver con, bueno, aquí están las instrucciones. En esta actividad vamos a hablar acerca de los intereses. Hay que leer las siguientes preguntas relacionadas con tus intereses y luego ir a la temática del foro hablando acerca de mis intereses y postear un comentario con tus respuestas a las preguntas. Para responder a las preguntas debemos utilizar gerundios, o sea, las palabras verbos que terminen en ing,
Y el vocabulario estudiado en esta unidad de aprendizaje. Debemos utilizar al menos un gerundio en cada respuesta y debemos resaltar los gerundios con color verde y el vocabulario de la unidad, el que utilicemos en esta evidencia, lo debemos señalar o resaltar con color azul. Entonces recuerden los gerundios con verde y el vocabulario con azul. ¿Alguien de las personas que están asistiendo me puede recordar cuáles verbos hacen que el siguiente verbo se ponga en gerundio? ¿Alguien se acuerda de esa temática o se acuerda de haberla estudiado ahorita en el material de trabajo? Bueno, hay una lista que la pueden buscar en internet, que hace que el siguiente verbo se convierta en gerundio. O sea, que el verbo siguiente, no a pesar de que suena como un verbo en la forma más básica, en infinitivo, el verbo se escribe en gerundio. Entonces el verbo like es uno de esos verbos que hacen que el siguiente verbo se debe escribir con gerundio, aunque si se escribe con TO, con tú al inicio, no hay problema. Entonces, por ejemplo, aquí están las preguntas. What sport do you enjoy watching? Ok, ¿qué dice esta pregunta? Alguien que me la lea en español. Ujú, exacto. Muchas gracias. ¿Quién me colaboró? ¿Cuál es su nombre? Bueno, ¿qué deporte? Claudia, muchas gracias, muy amable. ¿Qué deporte disfrutas ver? Entonces miren que después del verbo enjoy, el siguiente verbo está en ing. What sport do you enjoy watching? Bueno, otro compañero que me colabore con la siguiente. Ujú, exacto. Miren que el verbo, compañera, ¿cuál es su nombre? Lina. Entonces el siguiente verbo después de enjoy es doing, a pesar de que ella leyó que es hacer. ¿Qué actividad tú disfrutas hacer con tu familia? A otro compañero que me colabore con la tercera. Ujú, exacto, ¿qué cosas odias hacer? Y el verbo siguiente a hate está en ing. Entonces los verbos siguientes a enjoy y a hate están con ing. Aparte de esta, hay una lista un poquito más larga cuyos efectos o son que el siguiente verbo a ese verbo, cuando yo lo escribo, debe ser escrito con ing, a pesar de que en español suena como si fuera en infinitivo, no suena como yendo, viniendo, sino que suena ir, venir, como ejemplo. Y la última, alguien que me colabore con esta última. Ajá. ¿Qué actividad te gusta hacer? ¿Eres tú? ¿Volviste a repetir? ¿Repetiste? Ok, Lady, muchas gracias, Lady. ¿Qué actividad te gusta hacer el fin de semana? What is an activity you like doing on weekend? Okay. Bueno, entonces esas preguntas son del foro hablando sobre mis intereses. Y en realidad nos preguntan de cosas particulares muy propias de nosotros. ¿Qué te gusta, qué deporte te gusta ver? ¿Qué actividad te gusta hacer en familia? Que di algo o cuál es una actividad que tú odias hacer y qué actividad te gusta hacer el fin de semana. Entonces aquí aparecen, bueno, me disculpan que no subrayé lo suficiente de vocabulario, que el vocabulario es pues, lo más sencillo, eh, pero si están señaladas, están señaladas las palabras o los verbos que están en ing. Entonces después de enjoy watching, después de enjoy living, después de hate running, después de can't stand waiting, ese es otro verbo, no puede como soportar. Entonces en este caso, I enjoy watching football. La primera era what sport pardon, what sport do you enjoy watching? I enjoy watching football. My favorite team is River Plate. I usually watch games on weekend. La segunda es what activity do you enjoy doing with your family? We enjoy leaving the city that is going to the countryside to have lunch. On Sundays we something
perdón. On Sundays, we sometimes visit nearby towns such as Chía or Cota, para las que viven en Bogotá. La siguiente es, what is something you hate doing? I hate running errands at banks. I can't stand waiting in line. Banks are usually crowded and you can use your cell phone to pass the time. Bueno, entonces esto es algo que alguien odia hacer, es hacer cola en los bancos. No puedes o no soporta esperar en la cola. Los bancos están normalmente muy llenos de gente y no puedes utilizar tu celular para pasar el tiempo. Es algo que en otros países no se ve porque el celular se puede utilizar precisamente porque uno se aburre mucho en las filas. Aquí es al contrario, no se puede utilizar a pesar de que uno está más aburrido que nunca. Bueno, vamos a mirar. Aquí hay otras. Este es un ejemplo que me mandaron ahí. Hello teacher, what sport do you enjoy watching? I enjoy watching cycling. Un ejemplo. What activity do you enjoy doing with your family? We enjoy simple things. En este caso no hay un verbo siguiente. La condición es que debía haber un verbo en ing, al menos uno en cada respuesta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí después de este verbo enjoy debería ir otro verbo que es descriptivo de una acción. En este caso dice we enjoy the simple things, pero podría ser we enjoy doing simple things. ¿Listo? Bueno, en la tercera, what is something you hate doing? I hate talking with people conceited. Bueno, pero esta es una que me mandaron. Está dos veces la palabra people, entonces sería with conceited people. Sin el people aquí en esta parte. Okay, what is an activity you like doing on weekend? I like doing rest in my home. Not more. Entonces esta es la actividad, la primera actividad o evidencia, la número 1, es simplemente responder a 4 preguntas utilizando los verbos que se convierten en gerundio cuando están antecedidos por otro verbo. Entonces esto lo vamos a repasar ahorita en el material. Bueno, la siguiente evidencia. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esta evidencia antes de pasar a la siguiente? Profe, disculpe, con respecto al vocabulario, entonces cuando señalamos el vocabulario son las palabras complemento, ¿no? Sí, son palabras que vamos enseguida a ver. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Lina. Bueno, ahorita vamos a ir al material y vamos a ver que hay unos vocabularios. Más, yo quiero ir más bien ya. Vamos a ir ya. Vamos a ver si lo encontramos facilito. A ver. ¿Dónde está esto? Permíteme un segundito. Si lo encuentro. Bueno, ya les voy a mostrar. Voy a escaparme de aquí. Ya. Bueno, este también así más bajito. Y me voy a escapar un poquito para mirar ese material. Lo voy a descargar ya que no lo encuentro aquí. Está en el curso. Entonces iríamos al curso directamente. Bueno, está aquí. Talking about my future. Talking about the future. Este es. Vamos a mirar aquí. Bueno, incluso, qué pena con ustedes. Incluso dentro del mismo material está. Voy a buscar lo que. Sí, un poquito. Lo puse muy adelante. Fue lo que pasó. Bueno, entonces el material, el de estudio es cómo expresar decisiones, acciones voluntarias, predicciones y promesas. Utilizar el verbo, usos del verbo like versus I would like. Los gerundios en las formas, la forma ing de los verbos, los hobbies e intereses. Y los medios en el futuro. Entonces cuando vamos a ver por acá, veamos que nos dicen que los medios en el futuro, aquí está, digamos, el teléfono celular, y eso fue lo único que se subrayó. Esto venía como ejemplo y es el único que se ha subrayado.
Pero entonces ese es el medio, entonces usted puede utilizar más, más vocabulario, pero lo más importante, Lina, en este momento, para mí, porque es un tema ya como del tipo gramatical, son los verbos que convierten los siguientes verbos en ing, como el verbo enjoy, como estábamos viendo ahorita, el verbo love, el verbo hate, el verbo stand. Hay varios verbos, al meet, hay una cantidad de verbos, son más o menos, que yo recuerde, unos 40 verbos que hacen que el siguiente verbo sea en ing. Y aquí vamos a subrayar en azul las palabras del vocabulario, pero yo les voy a ser sincero, yo me fijo básicamente en los verbos, porque el material o el vocabulario se utiliza sí o sí, pero muchas veces donde fallamos un poquito es cuando vamos a hacer esta combinación entre verbo y verbo en ing, verbo y verbo en ing, o verbo, verbo en ing, o así. En este caso también verbo más verbo en ing. Eso es lo que muchas veces algunos aprendices no captan, o bueno, no diría que no captan, sino que se descuidan un poquito y no lo hacen. Entonces yo cuento normalmente por cada una de las preguntas un verbo en ing. 1, 2, 3 y 4. Okay. Bueno, aquí hay solamente 3 preguntas. Bueno, aquí están otros ejemplos, pero vemos que hay unos pequeños errores, entonces la idea es sacarlos sin ningún error. Bueno, esta es la pregunta de Lina. Seguimos entonces con la siguiente evidencia, que se llama actividad interactiva de Fortune Teller. Aquí les voy a mostrar una parte así como muy estática, pero a continuación vamos a ir al sitio interactivo para que hagamos como una suerte de trabajo de campo. ¿Okay? Entonces, en este caso, el Fortune Teller es una persona que está acá a la izquierda, que nos va a ir sacando cartas de estas que tiene acá extendidas. Cada carta tiene una oración, una frase que se debe organizar. Entonces, las frases vienen en desorden y nosotros debemos organizarlas para darle sentido a las palabras que aparecen ahí. Entonces, aquí dice las instrucciones. Vamos a visitar, perdón, a la vidente que puede ver el futuro, pero tenga cuidado porque ella no está segura de algunas de sus predicciones. Ayúdele a predecir el futuro o tu futuro, dando clic en las palabras y jalándolas para darles el orden hasta el orden correcto. Tenga en cuenta que si hace 3 errores, entonces el futuro no se podrá predecir. ¿Okay? Entonces ella va sacando, como les decía, de acá, de estas cartas que tiene, y nosotros vamos a organizar las palabras en su orden correcto para formar oraciones que tengan sentido. Dice: bienvenido, ¿te gustaría saber tu futuro? Pulsa sobre las palabras y jálalas para organizar la oración. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá yo ya les di la primera, esta estaba en desorden y yo les di un poquito de orden. Entonces, la primera es: you will meet the man of your dreams. Entonces, esto es una primera predicción que dice que tú encontrarás al hombre de tus sueños. Esto es una excelente predicción para algunas personas. ¿Okay? Entonces vamos a ir al sitio, vamos a buscar dónde está. Voy a admitir. Bueno, aquí estamos buscando debemos buscar en el proyecto, en la carpeta 2, que es la unidad que estamos trabajando ahorita en este momento, y vamos a la parte de las evidencias. Recuerden que ya hicimos como la socialización de la primera, que se llamaba Talking About My Interests, y luego vamos a ir para Talking About My Interests. Esto también es no, perdón un segundito. No, aquí ahora sí, este que se llama The Fortune Teller.
Entonces damos en Ver Scorn, entramos por acá y vamos a ir donde está la señora, la vidente, que nos va a decir el futuro. Entonces les voy a mostrar cómo yo organicé esa frase. Esto ya lo vimos ahorita en la presentación. Eso también. Y luego vamos a ir escogiendo. Entonces aquí se nos pone iluminada, se nos iluminan las cartas. Vamos un segundito. Le damos clic cuando vamos a comenzar. Entonces aquí tenemos 8 cartas. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones de hacer las... perdón, 8 ejercicios más bien. Debemos hacer todas las frases correctamente para poder pasar el ejercicio y obtener la A. Entonces vamos a darle, digamos, a esta. Entonces nosotros debemos organizar estas palabras para formar una frase. En este caso todas son palabras. ¿Alguien me podría decir cuál es la primera palabra? You, ajá. Sería la primera, la colocaríamos acá. La siguiente. Well, ajá. Well. La siguiente. Trouble, ajá. Trouble, ajá. Sí, siguiente. You will travel abroad next year. Ok. Bueno, ya pueden cerrar los micrófonos. La palabra, perdón, la frase es You will travel abroad next year. Normalmente, la precisión de cuándo va a ocurrir los eventos va de último. En inglés suele haber ese orden. O sea, en español somos un poquito más caóticos. El momento de hacer una frase la podemos hacer de cantidades de formas. Pero en inglés normalmente es así, ordenada de ese tipo. Entonces lo más importante es el sujeto, lógicamente. Luego vienen los verbos, que es viajarás. Luego a dónde y luego cuándo. Entonces sería el sujeto, verbo y en el complemento se debe decir primero dónde y luego cuándo. ¿Okay? Luego vamos a darle en la verificación y nos dicen que están las oraciones, las palabras están todas correctas, entonces nos dio correct answer. Vamos a la siguiente. Entonces, esta que acabamos de hacer ya no está iluminado. Vamos a mirar a ver esta siguiente. Entonces sería Sister get will marry your. Entonces esta, digamos que sea así, así, así. Y dice, la vamos a verificar. En este caso no la hicimos tan bien, pero bueno. Vamos a hacer todos los ejercicios. Luego vamos a esta cartica. Your father and your mother. Your mother and your father and mother will. Miramos a ver cómo lo hicimos. Bueno, más o menos. Ahí vamos. Pero recuerden que debemos tener todas las cartas en verde. No podemos tener cartas rojas porque las cartas rojas, una vez que hayamos alcanzado las 3, ya el ejercicio no se nos califica con A, sino que es con B. Entonces deberíamos volver a comenzar. ¿Ok? Y así por el estilo. Vamos a mirar, digamos, esta. Pero solamente es como por mirar cómo funciona el ejercicio. Porque en realidad no estamos interesados tanto en darlos solucionados para que ustedes tengan la oportunidad de practicar en casa. ¿Ok? Esta ya la hicimos, la tenemos desde el material. Entonces, esta, recuerden. ¿Quién se acuerda cómo era esta? ¿Cómo comenzaba? You. Ajá. You will meet. Meet es encontrar o conocer también. You will meet. La que sigue después.
You will meet the man, man, man of your dreams. La palabra man es un poquito con la vocal más cerradita. Mm, no es como el colombiano man, sino como un poquito como man. Man, un poquito más entre A y E. Okay? You will meet the man of your dreams. Bueno, esa ya la sabemos porque la tenemos bien, porque la vimos desde antes. Verifiquemos, está bien. Cerramos. Nos quedan 3. Recuerden que nosotros pues, estamos interesados en ponerlas correctas. Entonces, si decimos que sería que decimos que el tiempo es a lo último, entonces sería next month. Next month. Esas deberían estar buenas. Ok, next month. Verificar. Pero no la tenemos bien. Nos faltarían 2. Verificamos. Esto también es una ayuda. Al menos vemos cuáles están en verde. Y la última que tenemos está por acá. Esta todas estas balas. Bueno, en todo caso, esta es la temática, esta es como la dinámica de la forma, la dinámica para hacer este ejercicio. Y como en este caso sacamos más de 3 malas, entonces debemos ir nuevamente al comienzo del ejercicio. Entonces cerraríamos por acá y volveríamos a comenzar. Debemos volver a entrar. O sea, cuando salimos y ya hicimos el intento, entonces nos aparece que no podemos hacer más, pero nos debemos salir del ejercicio y volver a entrar para poder que aparezca nuevamente. Bueno, en todo caso ya llevamos 2 oraciones, perdón, 2 evidencias preparadas. Esta es la forma en que se presentan. Vamos a hacer las otras 2 y también le vamos a dar un repasito al material de estudio. Es la siguiente, como veíamos por acá, tenemos en los anuncios. Vamos a mirarlos. Tenemos entonces la siguiente que se llama The Perfect City or Town. The Perfect City or Town. Y vamos a mirar a ver de qué se trata esa actividad. Vamos a mirar otra vez en la presentación de PowerPoint. Esto es lo que estamos haciendo. Y luego vamos a la evidencia a presentar en la unidad 2. La tercera evidencia llamada The Perfect City or Town. Vamos a ver de qué se trata. Bien, entonces aquí nos vemos el título. Es una ciudad perfecta. Nos van a pedir que hablemos a futuro, en particular dentro de 10 años. Diga, imagínate que en 10 años tu ciudad o pueblo será perfecto. ¿Cómo es? ¿Cómo luce? ¿Cómo será ese pueblo? Piensa acerca de los problemas que tu ciudad tiene ahora y los que podrían resolverse para ser perfecto en 10 años. Entonces lo que debemos hacer es mirar a ver cuáles son los problemas que tenemos en el sitio donde vivimos y cuando vamos a presentar la evidencia debemos decir que ya se solucionaron porque ya no tienen esos mismos problemas. Escribe una descripción de tu ciudad dentro de 10 años. Usaremos el vocabulario aprendido en esta evidencia de aprendizaje, en esta actividad de aprendizaje, y subrayaremos las oraciones con verde y el vocabulario con azul. Recuerde usar los conectores y la puntuación. Entonces aquí nos dicen qué debemos hacer. Yo fui un poquito enredado para leer lo que estamos intentando, pero lo que estamos intentando explicar, pero aquí vamos a ver en realidad cómo es. Aquí esto ya está también en el material de trabajo y es una composición sobre lo que es la ciudad o el pueblo perfecto en 10 años. Bueno, yo pienso que mi ciudad será mejor en 10 años. Probablemente no tendremos tacos o como se dice en otras partes del galleta, tacos o trancones, atascamientos de tránsito más. Además, el transporte público será limpio, eficiente y organizado. Para que esto pase, las calles se mantendrán o estarán en perfectas condiciones. Miren que lo que estamos utilizando mucho es el verbo will para hablar del futuro.
Después de resolver los problemas sociales y crear mejores eh, oportunidades de trabajo, será más seguro la ciudad, será la ciudad más segura en el mundo. Además, miren, por aquí hay unas palabras que ustedes ven. Yo pienso que, probablemente, además, para que esto pase, mm, además, además, etcétera, etcétera. Son palabras muy claves, muy importantes para hacer que nuestro texto sea cohesivo, o sea, que tenga como una unidad, que no se vea como pedazos inconexos de texto, sino que tenga una unidad. Eso es muy importante, aprender a utilizarlo y también pues conocer las palabras para utilizarlas con comodidad. Entonces, después de resolver los problemas sociales y crear mejores oportunidades de trabajo, será la ciudad más segura del mundo. Además, tendrá los mejores museos y galerías de arte. Además, hará mucha zona verde y parques para disfrutar. Nosotros tendremos el mejor equipo de fútbol. Mm, no, no como el que tenemos ahora, eh, cuyo desempeño, cuyo performance es muy pobre. Bueno, ahí cada uno recibe lo que le toque. Creo que las personas serán muy amistosas y finalmente, esto es muy importante, and finally, mire que vamos organizando como los textos de alguna forma en que nos va a dar como una especie de conclusión. Y finalmente, el aspecto más importante será que tendrá más universidades públicas para que todo el mundo pueda tener la oportunidad de estudiar. Será tan agradable o tan bueno como como una ciudad europea, pero mucho más disfrutable y vibrante. ¿Okay? Entonces esto es como un ejemplo de lo que estamos pidiendo para esta evidencia que se llama el pueblo o la ciudad perfecta. Entonces, después de que ustedes ya hayan organizado, digamos, las actividades que se pueden mejorar en su ciudad, entonces las deben organizar, las deben estructurar para que quede en un texto cohesivo. O sea, yo no voy a pedir mucho porque yo sé que estamos comenzando, no es como que les voy a pedir que sean las composiciones perfectas, pero lo mejor sería utilizar estas herramientas que yo les mostré aquí ahorita, que les resalté, porque básicamente el verbo will be está presente en todo el texto, pero digamos estas expresiones que están aquí en blanquito, que yo pienso, probablemente, para que esto pase, además, o también, además, sin embargo, o además, finalmente, son palabras muy claves que ayudan a que el texto tenga una fluidez y se vaya convirtiendo en una estructura, pues, así como de pensamiento, en una estructura reflexionada, que es la idea. La idea es que comencemos también a desarrollar texto de una forma más estructurada, más, digámoslo, de alguna forma más profesional. ¿Ok? Entonces esta sería la tercera evidencia. Es un poquito larga, la verdad. Esta tiene 3 en el primer párrafo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces serían 6 en el segundo y 1,5 más o menos en el tercero. Son 10 líneas de texto, es un poquito largo, pero entonces para eso tienen toda esta semana. Y si tienen un inconveniente para subirla hasta el 24, no hay problema, hasta el 25, perdón, me dicen y la suben un día o dos después, no hay problema tampoco por eso. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos entonces con la cuarta. La cuarta evidencia se llama Who Would I Like to Be? ¿Quién quiero ser yo? Mi vida futuro. ¿Quién quiero ser yo? Y aquí aparece una vía ancha que dice mi vida futura, mi futura vida. El camino de la vida tiene muchos caminos. Bueno,
El camino a la vida tiene muchos caminos, tiene muchas opciones. ¿Cuál escogerás tú? Esa es una excelente pregunta. Entonces, para esta, dice, pensar hacia el futuro, pensar acerca del futuro. ¿Qué planes tienes qué planes tienes en mente? ¿Qué quieres hacer con tu vida en el futuro? Escribe una composición acerca del futuro en la cual responderás las siguientes preguntas. Usted, si quiere, puede hacer la composición como dice ahí, pero ya que estamos con las preguntas directamente ahí, al frente, también les recibiría a ustedes que ustedes vayan respondiendo cada pregunta, o sea, no que hagan un texto ya más compacto, sino que ustedes vayan respondiendo cada una de las preguntas. Entonces, ¿dónde te gusta vivir? ¿Dónde te gustaría vivir? Son expectativas. Would, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría estudiar? Muchas personas ya han estudiado, pero nunca es tarde para hacer un estudio más avanzado o estudiar algo diferente o algo complementario a lo que ya hemos estudiado. Entonces, ¿qué te gustaría estudiar? ¿En dónde te gustaría trabajar? ¿Te gustaría casarte y tener una familia? Sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no? ¿Okay? ¿Qué pasatiempos y actividades de tiempo libre te gustaría llevar a cabo? ¿Qué lugares te gustaría visitar cuando estés en vacaciones? Entonces, si usted quiere, puede hacer todas esas respuestas en un solo bloque, o sea, bueno, en un solo bloque no, porque se pueden hacer varios párrafos, o si quiere va respondiendo a continuación de cada pregunta, ¿ok? Por si lo desean hacer así. Entonces aquí, por ejemplo, está el ejemplo. I would like to live in a smaller city near the beach, like Santa Marta. I really like swimming in the ocean and enjoying the weather. Through Bogota is a nice city full of opportunities, but I am tired of contamination and stress. It would be a good change. Pardon. After I finish the SENA, I would like to continue studying. I want to be a psychologist, so I want to study psychology at National University because they had the best psychology programs in Colombia. I have a friend who studied there, and he was quite happy with the university. Entonces esta también es otra de las evidencias que son ya un poquito más estructuradas, que son un poquito más largas. La tercera dice, I would like to work for Google. They say it is the best company in the world. Employees don't have to wear a tie and they can play video games and relax when they feel tired. That would be quite the opportunity of my current job, where I had to wear an uniform and deal with stress all day. La tercera dice, I don't think I would like to have a family. Instead, I would like to be alone, at least on the near future. I could consider the possibility of a family later on, after having enjoyed life for some years. One thing I would really like to practice is swimming. I really love swimming. Unfortunately, I can't practice now because my free time is quite limited. However, after I finish at SENA, I may have some extra free time which I can occupy swimming. Y la última pregunta dice, would you like to get married and have a family? Why and why not? Y en este ejemplo nos dicen, I would like to get married. O I wouldn't like. No me gustaría. I wouldn't like to get married. I would like to be single forever. So I can go to Paris and enjoy with my friends. Maybe one day in the future I will have a family, but in the near future I want to be single. Entonces, esta cuarta evidencia está un poquito más larga que la tercera, es también de uso restrictivo, hablando de la parte gramatical, hablando ¿cómo se llama esto? Del vocabulario. En este caso debo utilizar el verbo would. Mire que se lo ven por acá, por acá, por acá. En cada una de las respuestas está presente el would. En las 3, 4, 5 y en las 6. ¿Okay? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, deben utilizar el verbo would de acuerdo a lo que se está estudiando o su conocimiento previo. Debemos utilizar el verbo would para hacer las respuestas a esta evidencia. Y
Eso sería todo. Aquí les muestro los temas de la actividad 2 como los había mostrado hace un rato. No están donde deberían estar, los debí poner al comienzo, pero en la presentación se me fueron adelante. Entonces son will to express decisions, el verbo will para expresar decisiones, acciones voluntarias, predicciones y promesas. Usos de like, el like versus I would like to, los gerundios, la forma ing de los verbos, hobbies e intereses y los medios en el futuro. Entonces vamos a salirnos de acá un ratico y vamos a ir al material. Entonces estamos aquí. Future. Esta es la segunda actividad de aprendizaje de inglés, English.word 4, o sea, la segunda unidad del curso English.word 4. Vamos a hablar acerca de las predicciones, de planes y expectativas. También vamos a estudiar cómo hablar acerca de hobbies e intereses para el propósito de que nosotros tenemos de estudiar el futuro con el verbo going to. Utilizamos para este propósito, nosotros estudiaremos el futuro, el tiempo futuro con going to, más bien es con will. Aquí estamos utilizando más bien es el will. El going to lo utilizamos en la unidad, en la primera unidad. Recuerden cuando estábamos hablando sobre cosas del futuro que utilizamos el going to, pero en este caso estamos utilizando más el will. Con el going to usamos el verbo like y los gerundios. Entonces, a mí me interesa mucho esto de los gerundios. Entonces, el verbo will, como ustedes lo saben, significa desear. El verbo will significa desear. Por eso lo utilizamos en el futuro, porque el futuro es un deseo. El futuro es una expectativa, el futuro es una voluntad, pero no es una acción, porque el futuro todavía no existe. Entonces, por eso en inglés el verbo futuro o las palabras a futuro se utilizan con el verbo desear, que es will. Will quiere decir deseo. Por ejemplo, my last will sería como decir mis últimos deseos. El will es como el testamento también. Y will es desear. Entonces, cuando yo hablo de futuro, yo debo anteceder al verbo con la partícula o con el verbo will. Entonces, utilizamos el verbo will para hablar acerca de las cosas que están en el futuro. Will puede ser usado en diferentes situaciones. Entonces, una de esas situaciones es para decisiones espontáneas. Hablamos del futuro, pero acabé de decir que voy para una fiesta el sábado, entonces en ese caso utilizaría el verbo will. Es una decisión espontánea. Vamos a ver otra. Para acciones voluntarias y ofertas. Estos ejemplos yo se los voy a dejar a ustedes, muchachos, porque aquí es como más bien un paneo. Esto es como una visión más general de lo que es el material. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pues en cualquier momento ustedes pueden utilizar el micrófono, pueden activar el micrófono y preguntar simplemente. Entonces decimos que B, para acciones voluntarias y ofertas. Vamos a ver otro para 3, dice para predicciones. Entonces aquí vamos a ver ejemplos de cómo es una predicción utilizando el futuro. Recuerden que el going to es una forma de futuro que es como más planeada, más pensada de antemano, mientras que el futuro con will es algo como más explosivo, como más irreflexivo. O sea, es algo más espontáneo, como dice en la primera parte de este material. Para promesas también se utiliza el will. Y aquí está la estructura del will. Recuerden que el verbo will es desear, por eso se coloca en futuro. Entonces simplemente va antecediendo al verbo. I will answer the phone. Yo responderé el teléfono, ella responderá el teléfono y todos responderemos el teléfono. No hay cambio para nada en la forma del will. ¿Pregunta? Bueno, la forma negativa es will not. Como este verbo es un verbo auxiliar del verbo principal, entonces en este caso el verbo el verbo niega utilizando la partícula not agregada al verbo auxiliar will. Sería will not drink, will not answer. ¿Recuerdan eso?
Y hay una forma también de hacer que este will se convierta en algo más compacto, o sea, es la forma want, que aquí no aparece, no la veo por aquí, pero sería W O N T, want. I want, en vez de decir I will not, pues yo puedo decir I want. I won't drink coffee today. Para hacer preguntas simplemente es convertir el orden, subvertir el orden del sujeto y el verbo auxiliar will. Entonces el verbo auxiliar will estaba de segundo, miren acá arriba, y yo lo voy a convertir de primero, lo voy a convertir a primero, y lo que estaba en la primera columna lo voy a pasar a la segunda. ¿Okay? Entonces por eso yo digo will I, will he, will she, will it, will we, will you, will they, y agregado a eso el verbo principal más el complemento. Esa es la forma, esa es esa es la estructura de la oración con el will. Aquí es lo que yo les decía ahorita, la forma de decir will not en una forma más compacta es won't. En vez de decir I will not, yo puedo decir I won't, y así por el estilo. I will not finish the exercise today. Yo lo puedo convertir en I won't finish the exercise today. This exercise today, perdón. She will not or she won't wear jeans today. It will not or it won't rain today. Bueno, ahora estamos en la segunda parte del material, en el segundo tópico, que es el uso del verbo like. Like versus I would like. Yo quiero, bueno, aquí hay ejemplos de cómo utilizar el verbo like, dice verbo más gerundio. Entonces aquí es lo que le estaba mostrando anteriormente, que hay unos verbos dentro de esos, el verbo like, que cuando lo pongo antes de otro verbo, el verbo siguiente se convierte en gerundio. No siempre tiene que ser así. Ese es uno de los verbos que permite que el verbo siguiente sea gerundio o sea un verbo con el T o, con la T y la O. ¿Okay? Pero hay otros verbos que son exclusivos, que solamente permiten que el siguiente verbo sea en ing. Entonces vamos a mirar ejemplos. I like listening to music, to rock music. Yo puedo decir también I like to listen to rock music o I like listening to rock music. We like traveling. I like watching movies. I like reading comics. I like going to the gym. Vamos a ver más abajito que no nos saltemos. Ok. Y si nosotros utilizamos el like con un gerundio negativo, entonces debemos tener en cuenta esto. Expresa cosas que nosotros no nos gustaría hacer. Por ejemplo, I don't like eating vegetables. I don't like working. Entonces no cambia para nada el hecho que sea una oración negativa o no. En este caso es una oración negativa y el verbo siguiente a like es working. Como el verbo like hay otros verbos, no son muchísimos, no son una cantidad inmanejable, son menos de 50, pero hay que estudiarlos para conocerlos y utilizarlos en el momento en que estamos hablando. De eso es como demostrar más dominio del idioma, mostrar que ya tenemos un poco más de avance en nuestra forma de componer nuestro texto, ya sea texto escrito, ya sea texto oral. I don't like wearing a tie. Perdón, vamos a comenzar en orden. I don't like eating vegetables. I don't like working on weekends. I don't like wearing a tie. I don't like cooking. Ok. Entonces miren acá. El verbo like convierte al siguiente en gerundio. Si es I like, o we like, you like, they like, o es likes, que es con la segunda conjugación del verbo, no importa. Si el verbo siguiente es en infinitivo. Si el verbo es en pasado, también el siguiente verbo es en infinitivo. Y aquí es la negativa, lo mismo, y la interrogativa. Do you like playing football? Does she like playing football? ¿Okay? Entonces en ese caso estamos hablando de gerundios
que van después del verbo like. Would like, que es la forma de expectativa, es una forma, es algo que no es seguro, entonces es como una expectativa, es me gustaría, ¿okay? I like to buy a car. En este caso, el verbo siguiente no se convierte normalmente en gerundio. I would like buy, aunque yo podría decir I would like buying a car también. I would like to have my job. Vamos a mirar lo que dice aquí. Dice, I would like expresa intenciones y cosas que nosotros deseemos que pasen. Está seguido por un verbo en infinitivo. Pero también, bueno, dejémoslo así. Dejémoslo como está acá en la explicación de la unidad. Vamos a utilizar en este caso el verbo would junto con like más un verbo en infinitivo. I would like to buy a car. I would like to have a new job. Bueno, vamos a mirar más abajo, vamos a seguir. I would like to live in France. I would like to study English. Profe, disculpe. Sí. Entonces, lo que comprendo de estas dos maneras, o sea, son dos formas de decir las intenciones. Mm, vamos a mirar una cosa. Desde allá arriba, porque el título del punto B es like. Perdón, más arriba, era más arriba, perdón, disculpen. El título, el del punto 2, perdón, era verbos like versus I would like, ¿cierto? En este caso, estos gustos y en esos me gustaría. Entonces, eso es como lo que a uno le gusta y esto es lo que quisiera que ocurriera. Exacto. Entonces, ya miramos el A, que es simplemente cosas que a uno le gusta hacer o no le gusta hacer, porque recuerden que también está con el don't. Y en este caso son cosas que le gustaría que ocurrieran. Entonces, recuerden que ahorita había una de las actividades que decía que dónde le gustaría a usted vivir. En este caso vamos a utilizar el would like, porque me gustaría, digamos, I would like to live in London, I would like to have 2 children. Recuerdan que les preguntaron si usted quisiera casarse. I would like to get married, I would like to have 2 children, I would like to work for Google. ¿Para quién le gustaría a usted trabajar? Y esta es del material, esta es la parte del material que nos va a ayudar a hacer esas respuestas. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado resuelta la pregunta. Bueno, vamos a continuar, ok, con mucho gusto. Son las 8:58, ya tenemos un poquito de tiempo. Vamos a hacer el recorrido hasta donde está la introducción. La parte de contextualización ya ustedes la siguen leyendo en casa. I would like to live in France. I would like to study English. She would like a new house. They would like a big table. Dice acá, vamos a ver qué es lo que nos explican acá. Dice que would like también podría ser seguido por un noun, un sustantivo. Entonces vamos a mirar cómo se muestra aquí. Dice, she would like a new house. Es como, she would like to have a new house. A ella le gustaría tener una casa, pero también se puede decir, ella le gustaría una casa nueva. O a ellos les gustaría una mesa más grande. En español normalmente le agregamos el verbo tener, pero aquí se puede utilizar, en este caso nos muestran ejemplos de cómo se puede utilizar en inglés sin ese verbo tener. Simplemente a ella les gustaría una casa nueva, a ellos les gustaría una mesa grande, una mesa más grande, perdón. Esa es la estructura. Está antes el sujeto, el verbo auxiliar would, el verbo principal like. Bueno, estos podrían ser verbos auxiliares porque siempre van a estar ahí, mientras que este verbo sería el verbo principal que siempre va a cambiar. I would like to live in Paris, I would like to live in London, I would like to have a new house, etcétera, etcétera. La forma negativa es con el not. El would es un verbo modal auxiliar, entonces debe tener el not después del propio verbo. En la forma interrogativa es cambiar el orden
como hacemos con los verbos que son modales auxiliares, cambian los órdenes. Would I like to visit New York? Would I like to visit New York? Would she like to visit New York? Y así por el estilo. Bueno, recuerden que en este caso explicamos en que cuando utilizamos el verbo would like, el siguiente verbo no pasa a gerundio, lo vamos a dejar así, no vamos a enredarlo un poquito más, sino que lo vamos a dejar así lo más sencillo y así lo vamos a pedir en el material de las evidencias. Bueno, esas son contracciones de like. Entonces yo puedo contraer el I y el would en I'd, el he y el would en he'd, she'd, with, you'd y they'd. Entonces estas son las formas abreviadas de estas frases. De ser 3 palabras se convierten básicamente en 2. Vamos a bajar un poquito más. Gerundios. Eso ya lo expliqué ahorita. Vamos a ver si encontramos la lista aquí y si no ustedes la deben buscar en internet. Pero por ejemplo los verbos de gusto son verbos que siempre normalmente van con el ing después. I love talking, taking, perdón. I love taking. She enjoys talking. We dislike cleaning. She's worried about losing. Ok. No, esta no se los voy a decir todavía. Bueno, los voy a contar como de pasada. Después de las preposiciones, los verbos que siguen van con ing. Es algo que para que lo sepan. No está exigido en este curso, pero para que ustedes lo sepan, después de las preposiciones, el verbo siguiente va en ing. Por ejemplo, a él le gusta jugar después de trabajar. Sería, she likes playing after working. ¿Se entiende? After work. After work es el trabajo, después de trabajar. She likes playing after working. Y hay más preposiciones, debíamos estudiar las preposiciones porque después de las preposiciones también el verbo va en ing. Pero esto es materia de otro tiempo, entonces no lo vamos a tomar todavía. Entonces, I love talking, she enjoys talking, perdón, estoy lejos del computador, lo veo allá lejos. Estaba leyendo esa palabra mal varias veces. I love taking naps in the afternoon, she enjoys talking to her mother. We dislike cleaning the house. She's worried about losing her job. I miss not going to work. I avoid checking social networks at the office. Bueno. Bueno, dice verbos comunes que son seguidos por gerundio. Aquí hay una lista pequeña. Esta no es la lista completa. Love, enjoy, dislike, hate, don't mind, can't stand, can bear. Están otros verbos como appreciate, consider, delay, deny. Hay varios, pero no, yo sé que aquí no están todos. Fancy, finish, imagine, involve, keep, mention, mind, mess, practice, prefer, stop, suggest. No están todos, pero sí están los más comunes. Estos verbos, digamos que los utilizamos muy al comienzo del estudio del inglés. Menos, digamos, fancy, no tanto, keep quizás no tanto, mind no tanto, pero los otros verbos sí. Suggest, stop, prefer, practice, mess, mention, involve, imagine, finish. Bueno, después de esos verbos, el siguiente verbo va en infinitivo. Mire que está fancy jumping, finish doing, can't imagine living, perdón, involve writing, keep studying, mention doing, mind working, make speaking, practice speaking, prefer talking, stop working, suggest moving. Ok, mire, verá. Entonces estas frases en español sería como yo me fantaseo brincar o saltar desde un avión. Yo siempre termino de lavar los platos a las 9. Carl no puede imaginarse vivir sin ella. Los deberes incluyen escribir reportes mensuales. Andy se mantiene estudiando francés en la academia. Se mantiene estudiando. Bueno, esa es como una que se dice igual en inglés también. El profesor mencionó
hacer las presentaciones la próxima clase. Eh, ¿Tú te importa trabajar horas extras? ¿Te importa trabajar horas extras? Eh, ¿Tu mamá extraña hablar contigo por teléfono? Yo practico hablar francés en mi tiempo libre. ¿Tú prefieres tomar el test o el examen ahorita o ahora? Yo normalmente mm, paro de trabajar al mediodía para almorzar y el doctor sugiere mm, mudarse a un lugar pacífico o sí, tranquilo. ¿Okay? Entonces, a pesar de que en español suenan como ar, er, ir, en inglés se escriben con ing, excepto esta que nos dio que es igual en español que en inglés. Andy se mantiene estudiando francés en la academia. Bueno, entonces aquí, bueno, eso es como básicamente la temática. Ahora está el vocabulario de los intereses, la temática de los verbos ing, en ing o gerundios. Aquí están los hobbies y los intereses, que son vocabulario con imágenes y y con el texto escrito. Pero si ustedes van a la parte interactiva, también pueden encontrar el sonido de una gran cantidad de palabras de las que aparecen en este vocabulario. Es básicamente, vamos a bajar el vocabulario hasta encontrar la contextualización. Aquí también es los medios del futuro también son más vocabulario. Y aquí ya en la página número 19 comienza la contextualización. Es el mismo material, pero ya en forma de contexto. Como les decía, si ustedes van a... Voy a poner esto un poquito más grande. Si ustedes van al contenido del curso y van al proyecto, abren la carpeta correspondiente y van a los materiales que son este tercer puntito. Vamos a encontrar materiales de apoyo. Pero un segundito, estaba muy grande. Voy a ponerlo un poquito más pequeño para que se organice como debe ser. Bueno, entonces si ustedes van al material de estudio y al material de soporte o de apoyo, vamos a encontrar que aquí está el material en versión multimedia y que aquí está en la versión PDF. Lo que vemos ahorita es todo el PDF, pero nosotros podemos ir a la parte interactiva del material, que para unas personas es muchísimo más agradable ver la forma interactiva y para otras es más agradable o más manejable, como ustedes lo quieran pensar, en la forma más estática. Entonces aquí Talking about the future. In this second learning activity of English.works 4, we're going to talk about predictions, plans, and expectations. We will also study how to talk about how... bueno, aquí vamos a encontrar alguien pidiendo entrada. Bueno, aquí vamos a encontrar las distintas partes del material. Aquí está la introducción, más adelante la contextualización. Nosotros hoy solamente vimos la introducción. Contextualización en la forma de PDF no la vimos y aquí tampoco, pues aquí no entramos, solamente vamos a dar como una pequeña un pequeño repaso de lo que es. Entonces está en introducción, contextualización, comprensión, práctica 1, práctica 2 y la práctica de pronunciación. Introduction, contextualization, comprehension, practice 1, practice 2 and pronunciation practice. Vamos a mirar a la... Aquí bueno, entonces aquí vamos a ir pasando
con esas flechitas para ir hacia adelante o para ir hacia atrás. En este momento yo tengo el sonido silenciado, pero ustedes lo pueden utilizar en cualquier momento porque lo que aparece en la forma escrita acá debajo aparece también en la forma hablada cuando tenemos el parlante del sonido. ¿Ok? Entonces este es el material, por aquí pues básicamente va a estar y lo podemos accesar en cualquier momento. Listo, entonces si tienen alguna pregunta la vamos a hacer y si no pues ya nos podemos retirar a descansar el día de hoy. Son las 9:10, llevamos ya 1 hora y 5 minutos de conferencia virtual. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la resuelvo. Si no la tiene en este momento, con mucho gusto también por el WhatsApp. He estado un poco ocupado, he estado respondiendo lentamente las preguntas del WhatsApp, pero sí las estoy respondiendo. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Con mucho gusto. Profesor, qué pena. Yo no he podido, bueno, en esta oportunidad por esta semana, no he podido tener las actividades de la primera semana. Ya después casi mi pregunta era si tenía oportunidad mañana. Mm, pues sí, mándala, dale, no hay problema. Ah, ok, listo, gracias. Bueno, no, con mucho gusto. La primera semana terminó el día de ayer, pero como les dije ahorita, si ustedes tienen alguna necesidad de tomarse 1 o 2 días más, no hay problema. Entonces estamos bien, Lina. Gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, recuerden, mi nombre es Héctor Jaime Guita. Estoy todos los miércoles con ustedes. Todavía tenemos varias conferencias por delante. Si ustedes están adelantados, no tengan problema en preguntar en las conferencias o por medio de WhatsApp. Y espero que aprovechen estas sesiones virtuales y que les sea de mucha utilidad. Recuerden que esta misma sesión que estoy haciendo en este momento está siendo grabada y a más tardar mañana en la tarde está en la sesión, en la plataforma, perdón, en la plataforma YouTube, en el canal Jaim Higuita. Voy a escribir aquí en el chat cómo se escribe el nombre del canal. Es un canal que no es nada sofisticado, no es nada elaborado, solamente estoy grabando y subo las grabaciones allá porque no soy un youtuber profesional ni nada de esas cosas, solamente estamos grabando, grabo y lo que se graba se sube allá para que ustedes lo puedan consultar desde cualquier teléfono celular o desde el computador o tablet. Entonces, para que lo tengan en cuenta, mañana lo pueden ver y también por el grupo de WhatsApp yo voy a mandar el enlace apenas esté montado el archivo en la plataforma YouTube. Bueno, entonces como les decía, los espero nuevamente el día 26 de mayo, el día miércoles de la semana entrante, en la sesión virtual correspondiente a la unidad número 3. Espero que esta sesión les sea de mucha utilidad y espero verlos nuevamente en la próxima ocasión. Muchas gracias y que tengan feliz noche.